Bienvenidos a nuestro podcast ANSA Salud Empresarial, donde hablamos sin filtros sobre el tema de salud, trabajo y el lado humano de las empresas. Bienvenidos. Muchas gracias, Janet. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Querido Omar, muy contenta de esta invitación y sobre todo del tema del cual vamos a platicar el día de hoy, que me parece tan importante sensibilizar y visibilizar, que pues ya quiero comenzar. Mira, pues vamos a decirle al público, nuestro título de hoy está padrísimo, que tiene que ver con la salud del equipo empieza en la mente de los líderes, ¿verdad? Un tema súper padre porque cuando hablamos de trabajo en equipo, como que hablamos mucho de responsabilidad compartida, como que todos tenemos un rol, pero yo creo que hay un rol determinante en la cabeza, ¿no? En donde empieza el proyecto, en esos dueños de empresa, en esos directores, en esa gente que está liderando los equipos. Pero bueno, antes de comenzar, Janet, amiga, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu historia, sobre tu expertise y ahorita ya entramos de lleno al tema, ¿sale? Por supuesto, bueno, nuevamente muchas gracias a todos por este espacio que nos conceden. Soy Janet Rodríguez, una fiel apasionada justamente del bienestar de los individuos para transformar organizaciones, que es lo que vamos a hablar hoy, es el liderazgo que impacta a través de sus acciones a los colaboradores. Bien decías, en ese sentido, pues llevo un poquito más de 25 años de experiencia, no saquen la cuenta, trabajando en el desarrollo de equipos altamente eficientes en diferentes industrias a nivel nacional e internacional, y algo me ha quedado claro de esa trayectoria que puede verse mucho en hojas, pero que no sirve de nada si no lo haces trascender en las personas, y es que el centro de cualquier organización, de cualquier manejo de un sistema, depende del bienestar de los individuos. Tienes que centralizarlo en la persona, hay que humanizar operaciones, y en ese sentido, cuando hablamos de esto, visibilizamos normalmente al pool de gente que está trabajando, pero pocas veces le damos el énfasis a darle la importancia también a la salud mental y emocional de quien dirige a esos equipos, y este tema que veremos el día de hoy justamente es parte de ello, visibilizar el rol del líder para transformar, pero desde su propio bienestar. Claro, sí, mira, vamos a traer algunas preguntas, te traigo varias porque, bueno, hay que aprovechar que estás aquí, pero antes de empezar con eso, les platicamos un poquito. Janet y yo nos conocimos en un programa de Hecho en Aguascalientes, ¿verdad? Ahí coincidimos. Maravilloso. Yo soy un fiel creyente de que, digo, no nada más como la frase de que todo pasa por algo, sino que hay conexiones muy fuertes con las personas, y creo que ahí se dio muy natural cuando nos conocimos. Creo que el propósito, cuando encuentras un propósito de vida y ves a otras personas que también lo tienen, haces una sinergia muy padre, muy natural, y eso pasó con nosotros. Entonces, hemos coincidido en muchas cosas, en muchos proyectos, vamos caminando y en algún momento platicamos de hacer un podcast y aquí estamos. Se hizo realidad. Y siempre platicábamos que lo que debemos de transmitir es la importancia justo del tema de hoy, ¿no? De los líderes conscientes. Ahorita vamos a hablar de cómo es la mente de ese líder consciente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar ya con los temas, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿qué papel ha jugado en tu propia salud mental y emocional de tu historia como líder? Bueno, es muy importante lo que acabas de decir, porque una trayectoria de 28 años, 25, por ahí, empecé a trabajar desde los 17, pero si algo he tenido claro es que necesitas tener la capacidad de gestionar todas las cosas que pasan por tu mente de manera personal. Pero una vez que tú, además de esto, tienes la gran responsabilidad de dirigir a un equipo, pues trasciende mucho más. Esto se llama inteligencia emocional ampliada. Ya no basta con que hoy te conozcas a ti mismo, sino que también seas responsable del impacto de lo que tú dices y lo que tú haces tienen los demás. Entonces, el hecho de no nada más
dirigir, ¿no? O llevar las riendas de algo, o jalar a un grupo hacia un lugar, basta. Hoy tienes además que inspirar y tener esa capacidad de hacer vínculos significativos como el que tú platicas, que tuvimos desde que nos conocimos, y encontrar en cada uno de estos elementos un propósito en común. Y puede ser que tu equipo pues no sea el óptimo, porque a veces llegas a las organizaciones y el equipo ya está formado, no es elegido por ti. Y puede ser que algunos no empaten con tu perspectiva, incluso con tu visión o valores personales, pero son parte de una organización. Entonces, el hecho de que tú seas consciente de cómo gestionarte a ti mismo y cómo gestionar estas habilidades de cada uno de los elementos que te van a acompañar en el camino es fundamental para el éxito. Entonces, sí, efectivamente, como líder, tienes que aprender, no es sencillo, por supuesto, hay muchas caídas en este camino, a cómo lograr un punto de equilibrio tal que puedas gestionarte a ti mismo y gestionar a los demás sin vulnerar su propia existencia, por decirlo de alguna manera, sus personalidades, y llevarlos en unión de propósito al camino óptimo. Uno, para cumplir, por supuesto, los resultados de una organización, y dos, para que a la par encuentren cómo haciéndolo cumplen su propio propósito de vida, que es un tema por demás apasionante. Sí, bueno, hay dos cosas que te quiero comentar y bueno, indagar un poquito así, porque aquí decimos que hablamos sin filtros. Tú, Janet, tú, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tip nos das, pero tuyo, así, tuyo personal? Muy personal, el reconocer que todos los días puedes aprender algo nuevo. O sea, el saber que eres vulnerable, el aprender a incomodar a veces haciendo preguntas que no todo mundo le va a gustar, pero teniendo la certeza de que las haces desde la autenticidad, ¿no? Sin vulnerar tampoco a los otros. No se vale que por ser líder tampoco tú llegues y te impongas, sino esto, reconoce que eres vulnerable, que tienes mucho que aprender todavía en el camino y que las personas que están contigo son seguramente tus mejores maestros. Esa parte, el liderar desde la humildad, desde la sensibilidad y sobre todo en la visión de cómo tú eres ahí un elemento más del juego. O sea, eres una pieza más, pero si te falta una de las otras piezas, no vas a avanzar por más que tú puedas hacerlo. Entonces, el romper esos egos también es parte de aprender a ser líder, ¿no? El bajarte de estos tabiques de poder que también pasa en el camino, porque hay de repente organizaciones que por supuesto se prestan para que los líderes de repente nos sintamos dueños del todo. Entonces, sí, eso también te ayuda, esas lecciones fuertes donde puedes perder gente muy valiosa por no gestionarlo bien. Claro. ¿No? Sí, eso que dices me hace mucho sentido porque, o sea, siempre estás abierta a aprender de cualquier persona y tus colaboradores o la gente que tienes a cargo te está enseñando, ¿no? Te está enseñando a ser mejor líder. Y si tú no tienes esa empatía para verlos como personas que también tienen sus propósitos, bueno, pues puede fracasar el proyecto, ¿no? O puede esta parte del líder impuesto, que pues bueno, no tienen los resultados adecuados, o estas personas que tienen un buen desempeño como operador y lo suben a un puesto de líder y no dan el ancho, por así decirlo. Claro, y el reto de buscar rodearte de los mejores también rompe egos, claro, porque si tú estás ahí porque tienes una habilidad, la habilidad de hacer que las cosas pasen. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues rodeándote de los mejores. Tristemente hay muchos liderazgos que buscan tener un equipo que no sea un escalón arriba de ellos, ¿no? Sí. Que pueda estar controlado y que entonces tú seas el non plus ultra y el que lo sabe todo y el que lo domina todo. Y esto lo que hace es colapsar, porque el día que tú no estás, ¿qué va a pasar? Sí. El día que tú faltas por algún motivo, que eso también es otra parte de las presiones del líder, porque como lo hacemos todo, nos volvemos hombre orquesta, mujer orquesta, pues el día que no estás la operación no jala, ¿no? O el día que la tienes que hacer a un lado, pues no vas a confiar en que tu equipo tenga la capacidad de hacerlo sin ti, ¿no? Mucho de esto pasó cuando estábamos en pandemia, que sí, pues los líderes de organizaciones no confiaban en que la gente estando en casa y diera los resultados necesarios. Y fue una de las mejores lecciones, porque incluso pues muchas organizaciones ya no regresaron a la hora en oficina, se dieron cuenta de cómo esto potencializa también a las personas, el estar en un entorno donde se sienten seguros, se sienten a gusto, donde hay la confianza.
Y hace justo unos días escribió Rodrigo Centeno, un gran líder de Nissan, justamente, cuando un líder te pregunta a ti y te ve a los ojos, ¿qué opinas de un problema que está sucediendo y qué soluciones propones? Te vuelve parte de esa visión, te hace sentir que eres tomado en cuenta, y entonces eso es ser un gran líder, el tomar en cuenta a los demás desde su perspectiva, sus habilidades. Entonces, ¿es un reto? Claro. Sí, mira, yo creo que también, o sea, dentro del mismo tema de la mente del líder, está toda esta parte de las cargas que lleva un líder, ¿no? Un dueño de empresa, un empresario, un director. Estas cargas, a mí me gusta mucho lo que dice Simon Cohen de Shark Tank, una de las recientes temporadas. Me encanta cómo habla Simón, ojalá podamos llegar a él, porque tiene una visión del bienestar y bueno, tiene una frase o un lema de la felicidad en el trabajo duro. Ya ves que hay mucho este tema de, no, es que yo me esfuerzo mucho, o sea, como no como víctima, pero sí como si estuvieras entregando de más. Y me encanta como dice Simón que o sea, la felicidad de trabajar. O sea, la felicidad no es estar sin hacer nada, estar en tu casa o la felicidad está en lo que hacemos diario. Y trabajar en lo que te gusta y ser feliz en lo que haces como líder creo que tiene mucho sentido, tiene mucho que ver que el líder sea consciente de lo que hace y que lo que hace le guste, ¿no? No sé qué opinas tú de esa parte. Bueno, yo para empezar no utilizo la palabra felicidad, ¿no? Porque es muy ambigua, pero sí plenitud, que todo lo que hagas te haga sentir en plenitud. Y en ese sentido, pues hay choques generacionales que venimos de tratar de romper esto que nos enseñaron de que para tener riqueza, para tener bienestar, para lo que quisieras, para lograr algo, tenías que hacer eso, rasgarte la vestidura, el empezar muy temprano, terminar muy tarde. Eso es algo generacional. Y hoy pues estamos teniendo que hacer pequeños saltos porque las generaciones que vienen han aprendido de otra manera a llegar al mismo lugar, tal vez más rápido, y tenemos más tecnologías. Cuando conjuntas esta experiencia con esta parte de innovación y talentos, vas a lograr hacerlo mejor sin tanto esfuerzo como nos pudo haber costado en otras generaciones, donde tenías que demostrar, ¿no? Y además, pues aquí estamos sin filtros. Muchas veces se confundía productividad con hacer horas pompa. Así digo yo, por no decir otra palabra. Entonces, la gente que tú veías que estaba más, creías que era la más productiva y no necesariamente es así. Sí, Entonces, todavía vemos mucho eso. Claro, hay gente que no concibe que alguien pueda desarrollar un trabajo bien hecho si no está sentado en su lugar de sol a foco. Porque necesitan sentir que tienen el control. Eso también es una forma de liderazgo. Que necesitan estar como con el chicote y hay que romperlo. Hoy sería un error no aprovechar todo lo que tenemos, todos los avances tecnológicos para optimizar esos tiempos, para tener calidad de vida, para sentir plenitud y sobre todo el enfatizar que un líder que empiece a desarrollar también el pensamiento crítico y le enseña a desarrollarlo a su equipo, pues qué bueno que utilice todas las herramientas, va a llegar seguramente a la mejor solución. Pero hay que romperlo y esto que te digo no es sencillo porque es algo que ha pasado de generación en generación y eso también confunde el tema liderazgo con, pues soy tu jefe, ¿no? Entonces dicen, no es lo mismo un líder que un jefe, aunque suene muy trillado, pues sigue siendo realidad para muchas personas. Oye, Janet, y bueno, justo tiene que ver con lo de la reforma a las 40 horas, ¿no? Claro. O sea que, bueno, encontramos muchísimos puntos de vista, la perspectiva. O sea, si tú tienes, yo siempre hago el ejercicio de la verdad con el círculo, ¿no? O sea, si tienes el círculo, esta es tu verdad, pero si tú el círculo lo pones así, ves una línea y o sea, la verdad depende de la perspectiva. ¿Del qué ángulo lo estás viendo? De qué ángulo lo estés viendo. Entonces, como empresarios, hay mucha renuencia, hay mucha gente consciente que dice, bueno, es que sí, o sea, en otros países del mundo son menos horas y es igual o más productiva, ¿no? Totalmente. Que ahí, bueno, pues hay muchas opiniones encontradas. Pero, ¿qué piensas de eso? Creo que es un gran reto, sobre todo para la gestión del talento. O sea, sí hay que romper, salirnos de la caja. Estamos acostumbrados a todo meterlo en una caja. El horario, el qué hacer, las metas, todo, los organigramas.
ya eso lo tenemos que dejar de lado. Hoy hay que hacer líderes de proyecto, Claro. que optimicen esos tiempos. Y te puedo decir, tú decías, en Europa, pues esto no es nuevo, por supuesto, y tienen unas largos periodos de vacaciones y la gente lo optimiza al máximo porque lo valora. Estoy nuevamente hablando de plenitud. Le permite vivir en plenitud su etapa mientras está trabajando y su etapa mientras está afuera disfrutando. Puede ser una vacación, un proyecto personal. Esa evolución nos va a costar trabajo, sí, claro, porque estamos acostumbrados a pensar que es equivalente a productividad con tiempo invertido de la gente sentada en esa silla trabajando. No, esto va a ser inevitable, incluso cuando hablamos de la IA, ¿no?, aplicada a la creación o innovación de cualquier cosa en nuestros trabajos. ¿Cuánto tiempo se tarda hoy? Por ejemplo, estoy dando clases también en una universidad. ¿Cuánto tiempo se tarda hoy un alumno en hacerte una investigación? En buscar un caso práctico, en hacerte una presentación. O sea, sería un error no potencializarlo o encaminarlos a utilizar correctamente estas herramientas. En el trabajo va a pasar lo mismo. Si tú tienes una estrategia bien planteada, si las áreas de gestión de talento y las áreas operativas realmente ven el beneficio, como tú dices, el círculo, el otro lado, desde otro ángulo, pues va a ser productivo para todos, porque además vas a poder trabajar por metas, ¿no?, por resultados, y la misma gente te va a ser recíproca, eso te lo puedo garantizar. Si tú cambias el discurso, empezando por la cabeza, por eso el tema de hoy es importante. No hay organización que jale bien si la mente del líder no está clara y enfocada en qué quiere y cómo lo quiere. Si como líderes seguimos pensando que la productividad de una persona radica en el tiempo que está sentada en la oficina, estamos mal. Claro. Entonces, de ahí sí te puedo decir yo que viví en culturas japonesas, empresas japonesas donde he estado, y culturas como suizas, iba a decir Zurich, que es una empresa suiza, eran totalmente diferentes. Yo en una estaba acostumbrada a estar de sol a foco y eso era lo que te hacía ver bien, ¿no? No te podías ir antes, no podías llegar después. Y en esta Suiza de repente llegaba el director general y veía que eran más de la hora y me decía, ¿qué hace aquí? No, váyase a tomar clases de francés, algo. Hacer otra cosa. Era un cambio totalmente diferente. Entonces, el lograr un punto de equilibrio entre estas dos es un reto grande para nuestra cultura como mexicanos, sobre todo porque nos caracterizamos por ser altamente innovadores, con una capacidad de adaptación impresionante. Hay que usarlo a nuestro favor. Hay que enseñarle entonces a esos colaboradores a utilizarlo de tal manera que lo disfruten, que se sientan plenos, porque además están contribuyendo. Te decía, pues si un líder me pregunta sobre una problemática y me mira a los ojos, me está tomando en cuenta, soy parte de esa visión global. A solamente decir, pues hoy te toca pintar la pared de verde porque sí, ¿no? Sí, en eso coincido mucho. O sea, yo creo que cuando la empresa y el dueño, el director, tiene ese liderazgo, esa conciencia, esa confianza de ver a los ojos a su gente y saber cuáles son sus propósitos y generar esa confianza, es decir, bueno, es que yo estoy aquí de paso. O sea, yo quiero seguir creciendo y si tú me das la oportunidad lo puedo hacer aquí, si no por otro lado. O sea, sabemos en dónde estamos, que son las preguntas filosóficas, ¿no? ¿Quién soy, en dónde estoy y a dónde voy? Entonces, si nosotros podemos ver en nuestras empresas, confiar en que estamos generando empleos, que sí es, obviamente es muchísimo, es el valor que se da a esto, pero los colaboradores son personas que a veces, o sea, están trabajando también porque les gusta o a lo mejor por otras cuestiones, pero no minimizar sus propósitos, que es algo que pasa mucho con los líderes actuales. Y por eso hablamos de que queremos llegar a personas conscientes, líderes conscientes, que hagan que tanto sus empresas como otras empresas y más población aquí podamos generar este cambio. Pero bueno, te quiero preguntar algo igual muy personal. ¿Hubo algún momento en tu vida, Janet, donde tú hayas descuidado tu salud, que le hayas dejado la prioridad a tu trabajo? Total y absolutamente. No, muchísimos, muchísimos, ¿no? Porque además, pues en esta parte tengo que reconocer que si eres líder y eres mujer, los retos también van dobles. Aunque hablemos ahora de paridad y todo eso, no, todavía nos falta mucho por caminar. Se ha avanzado, pero entonces no te puedes dar tampoco tu permiso, muchas veces en estas organizaciones de las que he participado,
de verte vulnerable. Por eso mi primer lección o consejo era eso, sí, reconoce que eres vulnerable. Claro. Entonces no te permites enfermarte ni de una gripa y de verdad tu mente lo obedece, o sea, no. Yo no me puedo enfermar, no, yo no puedo faltar, no puedo dejar de estar, no puedo no opinar en esta junta. Entonces, no muchas veces, 2 veces terminé en el hospital, ¿no? Con una colitis, gastritis a tope, porque era demasiada la carga, pero no podías visibilizarlo porque era, en el caso mío, la única mujer en un equipo de hombres, ¿no? Que tenía que demostrar constantemente, pues, que estabas a ese nivel. Entonces, aunque los hombres también faltaran, no era lo mismo, ¿me explicó? Sí. Y recientemente una que me tocó que me acompañaras, sí, claro, ¿no? Donde pues yo sentía como un dolorcito, pero pues, ay, es un dolorcito, ¿no? Lo dejas pasar hasta que terminé igual en el hospital porque no comes bien, no tomes agua, etcétera. O sea, y también lo pongo como consejo, démonos hábitos saludables que nos hacen mucha falta en este afán de querer cumplir, de avanzar, de optimizar estos tiempos, ¿no? Ya no son tantas horas, son menos horas, entonces tengo que hacerlo más. De tener hábitos, por eso hablaba de plenitud, de estos nuevos retos, de visibilizar que el tiempo que esté sea productivo, me sienta pleno y no descuide mi salud, ¿no? Oye, Entonces, Janet, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas con esta parte de que, sinceramente, bueno, tú sabes, yo también soy emprendedor, también tengo muchas ganas de aprender, pero hay cosas que me cuestiono mucho. Yo digo, ok, conozco varias personas que han tenido pues un gran... Bueno, no quiero hablar de su éxito porque cada quien tiene su concepto de éxito y cómo lo mide, pero que hasta lo que yo percibo me gustaría llegar a esos niveles, ¿no? Pero sé que han pasado por cosas así, de descuidarse del esfuerzo y de llegar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que realmente debemos de pasar por eso para llegar a una estabilidad, a una plenitud como comentas? ¿O sí hay forma de llegar a esta conciencia de plenitud y de éxito personal sin tener que pasar por esta parte? ¿Crees que es algo que se tiene que vivir o no? Lo primero que yo haría es romper el concepto de éxito que nos han puesto por ahí de Claro. Éxito es igual a la gran casa, a los autos. Eso nos lo implantaron. Muchas de estas personas, y conozco a varios, terminan el camino solos. Sin la compañía de su familia, porque su familia al final se va quedando atrás. Y esto es importante mencionarlo. Necesitas tener hoy día muy claro cuál es tu propósito de vida. Por supuesto, la parte material ayuda a que esa plenitud la puedas disfrutar en una vacación, pero ¿cuál sería tu propósito en general? Cuando decimos, es que yo trabajo para darle todo a mi familia, ¿Y tú? pero tu familia no tiene nada de ti, Sí, claro, de tu esencia. Sí, exacto. ¿Qué necesitas? ¿Qué buscas? ¿Qué legado piensas dejar? Porque así como tenemos la responsabilidad de dejar un legado en nuestros colaboradores, pues tenemos gente atrás, ¿no? Y puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos que también te están viendo y también te necesitan. Entonces, lograr ese famoso equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, que siempre se dice mucho y hay webinars, hay libros, depende de ti. ¿Qué es lo que te hace sentir en plenitud? Insisto, por eso yo separo mucho el concepto de felicidad con plenitud, porque la felicidad es muy efímera, sí, ¿no? Entonces me puede dar felicidad ahorita comerme un chocolate, me da felicidad verte, pero esta plenitud es saber que lo que estoy haciendo vale lo suficientemente la pena para mí, para poder descansar cuando llego a casa, pero sobre todo para verlo reflejado en quienes amo, que normalmente, si tú le preguntas a alguien, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por quién estás tú hoy aquí? ¿Por quién sueñas? ¿Por quién quieres construir? Piensas en tu familia, ¿no? Entonces, en dejar un legado, quien puede ser, porque también hay muchas personas que dicen, no, pues mi plan de vida no era ni tener familia, pero quiero dejar un legado en la sociedad. Quiero poder contribuir, quiero ayudar a este tipo de personas. O sea, hay un propósito. Esta palabra es tan poderosa, querido Omar, que es lo que más está haciendo falta en nuestras generaciones. Hoy día vivimos sin propósito, vivimos con metas que vemos, ¿no? En espectaculares y que nos han dicho que eso es éxito y queremos o creemos que con eso es. Hay mucha gente poderosa, con dinero, con todo esto que es exitosa, con problemáticas muy severas de salud, ¿no? O que pierde su familia o sus hijos llegan a tener problemáticas.
de drogadicciones, de adicciones, o de tenerlo todo tan fácil después de haber luchado tanto por acá esta generación y esta no, que pues pierden la vida en cosas efímeras como un choque, ¿no? Sí. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero conozco más de un caso así. Sí, claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con toda esa parte. Y bueno, cuando hablamos de plenitud, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque me acordé muchísimo de, ahorita que decías de la felicidad, de ahorita que tengo mi bebé chiquita, cuando hablamos de los padres, ¿no? Que porque dicen que tener hijos estaba muy padre y no tener hijos no. O sea, yo lo grafiqué. Les digo, es que son picos. Normalmente cuando estás en una etapa a lo mejor sin hijos o a lo mejor más grande, ya cuando los hijos son grandes, pues tienes etapas más estables, más estables. Y cuando tienes hijos, son muchos picos de felicidad con cosas muy simples en el transcurso del día. Que si ya te sonrió, que si te dijo te amo, que si te... Son picos muy recurrentes en la felicidad. Pero al final de cuentas yo también considero de que aspiramos a la plenitud más que a la felicidad. Eso es muy padre porque hay muchas cosas que te dan felicidad, pero yo lo mediría como en una frecuencia, ¿no? Entre más alto, los picos. Pero bueno, buscamos un pequeño paréntesis que dice ahí. Aquí hablamos así, ¿no? O sea, no, y vale mucho la pena, porque cuando tú haces esta métrica, justo este es el mejor argumento para respaldar lo que yo digo. A mí no me gusta hablarle a la gente de felicidad porque la tendrías todo el tiempo, mentalmente, en brincos. Claro. ¿No? En este shot, estas dopaminas de... Y luego a la caída, y estas separaciones, pues son pequeños duelos, o sea, ya estoy hablando un poco más técnico. Entonces, no hablemos de eso, no. O sea, sí de identificar las cosas que te hacen feliz y que sepas que si a lo mejor es una vacación, bueno, por cuánto tiempo dura, o sea, eso sí, el aprender a gestionarlo. Pero plenitud es disfrutar todo. Tus momentos de enojo, tus momentos de ira, sí. Eso es diferente, de productividad, tus bloqueos, porque de repente también te puedes bloquear y es parte de ti. Eso es vivir en plenitud, decir, bueno, ahorita son mis 5 minutos de no me hable nadie, ¿no? Y te sientas en la cama y a mucha gente estoy segura le pasa y te quedas perdido unos minutos y dices, ¿qué pasó? Uh-huh. Ser pleno hasta en el proceso. Claro, ¿verdad? Eso es plenitud. Que disfrutes el proceso de estas caídas, ¿no? Sino felicidades cuando tienes el ascenso. El ascenso te lo dan ese día y al día siguiente sigues en tu rutina y se acabó. Pleno es y decir, bueno, con esto estoy contribuyendo a lograr un propósito, un plan de vida, estoy trascendiendo. Oye, Janet, ese tema del propósito es súper interesante porque yo considero que es igual ahorita para que tú me des tu opinión. Descubrir tu propósito personal es un tema porque estamos en una era de mucha comparación. O sea, ya no nos comparamos con 2 o 3 que estábamos, antes, ¿no? Que no tenías como todas las herramientas de la globalización y poder ver tantas imágenes y querer aspirar a tantas cosas que a lo mejor te van a dar una sensación de felicidad muy efímera, pero realmente no llenas un vacío con cosas materiales. ¿Tú qué piensas de esa parte del proceso de encontrar el propósito? Porque luego pensamos que nosotros como externos o un tercero puede hablar del propósito de otros y yo creo que no. Entonces, algo que me gustaría mucho también que pasara en el ámbito empresarial en temas de su salud mental, porque te platico rápido antes de que me des tu opinión. En el tema del burnout, recuerden que son 3 elementos los que se miden. Es realización personal, es cansancio emocional y es despersonalización. Y el problema está en la realización personal. El cansancio emocional, que es el que todos asociamos con el burnout, no está tan alto, o sea, sí está, pero no tanto como la falta de realización. Y a veces no es porque no estén realizados, es porque ni siquiera saben el propósito. Y tú puedes decir, pues es que yo ahorita quiero trabajar en una empresa 5 años para capitalizarme y hacer otra cosa, o trabajar en las 2, que también es ya muy válido. Tengo mi trabajo y tengo mi empresa. Pero, ¿qué piensas tú de esa parte? Muy importante lo que acabas de decir, porque aquí está justamente el issue de ese vacío emocional que la gente y las generaciones están cargando. El querer llenar expectativas, ¿no? O llenar esos cajoncitos con base a la expectativa de alguien más. Lo dijiste perfecto. Porque yo estoy viendo hoy una saturación de imágenes, de figuras, de personas que reflejan plenitud,
¿no? O el empleo ideal. Pero si yo no tengo claro cuál es mi propósito de vida, y hay mucha gente, ¿no? No a esta edad, a todas las edades, que piensan que el propósito de vida es trabajar. Y desde ahí, ¿qué está gestionando el cerebro? Que te cueste trabajo. Que tu propósito de vida es hacer dinero. Y una vez que tienes el dinero, ya no tienes salud. Eso es tu propósito de vida. Entonces, adicional a ello, pues sí, tenemos una carga importante de saturaciones que antes a lo mejor no era tanto, pero sí de estas redes donde las nuevas generaciones están viendo constantemente y necesitan esta reafirmación de que si yo tengo un propósito, pues a lo mejor suena no tan agresivo, tan ambicioso como el de al lado, pero yo necesito que me lo validen. Esta parte de validación también tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Esta hambre de aceptación, de sentido de pertenencia, pero si no está bien enfocado, pues nos va a llevar, como tú dices, a esas 3 escalas de medición que pueden sonar, pues estas son las de moda. No, siempre han existido, pero hoy más que nunca se están agudizando de una forma importante porque además pues no sabemos gestionarlo. Y al no saber gestionarlo, pues nos vamos de todo esto a la depresión y en los peores casos, pues hasta el suicidio. Hay muchos casos de gente que ha decidido pues terminar por su vida. Sabemos que no es porque sí, es todo un proceso importante, tú eres especialista en esto. Para llegar a ese punto, ¿cuántas cosas se rompieron antes dentro de ti? Claro. De tu salud mental, de tu salud emocional, de tu salud física, porque el no comer bien, el no dormir bien, el no gestionar bien tus emociones te va llevando poco a poco a entrar a estos otros, ¿no? Es como ir abriendo puertitas y puertitas y puertitas y subiendo de nivel. Es importante empezar a dar mensajes diferentes, que la gente pueda sentirse plena por ser ella misma, sin transgredir su entorno. Oye, a ver, entonces, volviendo al líder, o sea, el líder, hablando de propósito y de plenitud y de conciencia, ¿sería la fórmula mágica o cuál es para ti la perspectiva de la salud de un líder, la salud mental del líder para que pueda llevar a cabo esas actividades? Su coherencia emocional va a ser la base del éxito de lo que quieras. No importa la empresa, el emprendimiento, lo que dirija. Si él, como persona, como individuo, está claro de quién es, sus capacidades, habilidades, cuando tú le pongas a la mesa el propósito de la organización y este empate con su propósito de vida, hay magia, o sea, se transforma. Primero esto. Si esto está fortalecido, él va a tener la capacidad no solo de autoconocimiento, de autocontrol, sino también de una autogestión que le permita comunicarse asertivamente con su equipo y replicar, ¿no? Ahora sí en cascada, esto con cada uno de ellos. Si yo aprendo a ver esto en mí y lo trabajo, me va a ser mucho más sencillo verlo en los demás. Y aquí sí estamos hablando no de empatía esta que nos han dicho como periquitos me pongo en los zapatos. Eso no existe. O sea, jamás podrías ponerte en los zapatos de alguien más porque no vienes de su misma familia, ni tienes su misma historia, ni padeces, ni piensas, ni aunque fueras de la misma familia podrías, ¿no? Sí. Entonces, ese es un error que repetimos constantemente, pensar que eso es, no, empatía es saber que así como yo hoy tengo necesidades y dolencias y cosas que me hacen sentir alegre, cosas que me hacen sentir triste, cosas que me preocupan, quien esté enfrente de mí también tiene ese costalito de cargas y eso me haga ser menos severo en mis juicios y más afable, no desde el pues minimizar lo que sienten los demás ni de ay no le exijas tanto porque pobrecito, no, sino simplemente decir este es tu personalidad, estas son tus herramientas, porque hasta el enojo es una herramienta, la ira es una herramienta y muchas veces de estos momentos de enojo e ira salen los mejores proyectos de innovación. Uh-huh. Sí, te creo, Janet. Y por ejemplo, aquí viene esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con ¿por qué crees o cuáles son los motivos de resistencia que ves en los líderes para ver hacia adentro? El primero, ¿no? Tú te pones ahí en una postura, en una puerta, una placa que dice no puedes verte vulnerable o no quieres verte vulnerable. Es la primera. No quieres reconocer que no sabes todo. Porque también ese es un reto, ¿no? Pues si lo pusieron ahí de director, está de directora, ¿cómo no vas a ver? ¿Cómo no domina esta herramienta? Entonces, creo que el reto más grande a vencer es el ego.
Claro. Es el ego de saber que sí te ha costado trabajo llegar ahí, reconocerlo, por supuesto, darte la palmadita de me costó trabajo, pero va a seguir costando. Cada día, claro, y los cambios van a seguir, ¿no? Esto no es algo de que ya logramos hasta aquí el escalón, no. Cuando voltees adelante va a haber muchos más escalones. Y esperamos que así sea, la vida te permita seguir subiendo escalones. Reconocer que eres vulnerable, que todos los días puedes aprender de todo mundo, hasta de la persona que te abre la puerta, de quien barre, que estés atento a escuchar, a visibilizar qué pasa a tu alrededor, sin querer tener el dominio total de él, el poder confiar y delegar, que ese es otro de los grandes retos del liderazgo, y potencializar habilidades de alguien más que puede superarte, eso es lo mejor que puede hacer un líder. El ver en las personas a alguien que pueda ser mejor que tú, llegar mucho más lejos y saber que tú pudiste ser un eje que le dio impulso. Estos son retos porque hay líderes que se aferran como a esto, ¿no? Como el báculo de poder y nadie más lo puede tomar porque también está el temor de que sea sustituido. Entonces, no, piensa que si el día que seas sustituido de donde estás es porque seguramente evolucionaste y vas a llegar a otro nivel. ¿Y cómo crees tú, entonces, que una empresa o un líder que prioriza su bienestar vaya a influir en su desempeño o en su empresa? Bueno, las grandes culturas organizacionales trabajan un aspecto que se llama plan de vida y carrera, que mantiene motivados a los colaboradores desde el día 1 de su entrada, ¿no? Desde un proceso de entrevista. Esta cultura te hace sentir que siempre hay algo más para ti, un escaloncito más de estos que digo, y que te estás formando e identificas desde ya quién es el backup de esa posición, pero tú a su vez eres el backup de otra posición. Esto mantiene como esta motivación constante de saber que me estoy desarrollando o me están desarrollando para el siguiente nivel y el siguiente nivel. Eso es algo que en culturas organizacionales de alto rendimiento funciona extraordinariamente bien. Empresas como un Procter & Gamble, por ejemplo, pues entran los chicos desde becarios y hacen su plan de vida y carrera ahí. Por eso es muy difícil que alguien entre ya después y eso sería un mal indicador de que no está trabajándose bien los perfiles adentro, ¿no? O que, salvo que haya una necesidad ya muy específica que no se cubra con tu misma gente. Eso es hacer un ecosistema que se autoalimente, se automotive. Pero no todas nuestras empresas, principalmente si hablamos que casi un 80% pues no es el gran corporativo, sino viene de lo que decimos, de un emprendimiento, de una empresa familiar. Requerimos, en ese sentido, pues el romper con todos estos mitos, estos issues, y aunque sea un emprendimiento pequeñito de 2 personas, hay que enseñarles a verse como la gran empresa desde el día que nacen. Sí, y que aquí viene esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con la coherencia. Totalmente. La coherencia entre lo que tú como líder estás queriendo profesar y lo que realmente vives. Que bueno, es algo que pasa también en muchos famosos también, o muchos influencers, o muchas personas que viven de redes, que bueno, pues influye muchísimo todas estas partes dopamínicas de los likes y todo lo que ven, lo que quieres proyectar y que a lo mejor por dentro estás viviendo una crisis. Entonces, esa congruencia nadie la sabe, ¿no? Porque tú puedes mostrar 1000 cosas, puedes decir lo que tú quieras, pero internamente no. Entonces, esa vocecita interior, esa conciencia, para mí es fundamental. ¿Tú qué opinas de esa parte de la coherencia? Es la base de la salud mental de las personas, ¿no? El que lo que dices respalde lo que haces y además lo vivas. O sea, hoy, insisto, hay quien puede decir, pues es que, mira, esta persona en tacones todos los días, pero seguramente llega a su casa y se pone chanclas y tal. Puede ser que no, ¿no? Sí. Pero ¿qué mentira puede ser sostenida por tanto tiempo que no termine rompiéndosela en la cara a la gente? Qué mejor, que esta es tu esencia. Yo te voy a decir algo. Pues tú me conoces un poquito más. Cuando yo entré a una empresa que se dedicaba justamente al tema de la belleza y el bienestar y la salud para formación de mujeres emprendedoras que no eran parte de la empresa, es una empresa muy grande, viajé la primera vez, iba recién entrada a ese negocio. Todavía no estaba casada ni tenía hijos. Llegué a Colombia, 4:30 de la mañana,
Mi primer día, imagínate, mi primer día. Me llama la directora, quien iba a ser pues mi superior, y ya me dice, señora Erika, ya la veo en el lobby. Yo dije, Dios mío, ¿qué hora es? Eran 4:30. Yo pensé, ya me quedé dormida. Ok, y bajo, ¿no? Me pongo un pants, así se los cuento, me pongo un pants y bajo, me ve de arriba abajo. Era la primera vez que la veía. Y me dice, ¿cómo así? ¿Qué hice? No, a colores. A colores, sí. ¿Usted quién es? No, pues soy la directora de especialistas de... Ah. Y cuando se sube a ese escenario, ¿de qué habla con las mujeres? Pues de bienestar, de belleza, de tal. Ah, ok. ¿Y si la ven así, le van a creer? Órale. Me hizo todo el sentido. No me sentí ofendida. Claro, no. Pero me hizo todo. ¿Y si la ven en el súper el día de mañana, cuando la vean allá arriba diciéndoles, le van a creer? ¿Y si la ven en el aeropuerto? No. Para mí, más que una ofensa, fue una lección de un refresh de esa coherencia. Y dije, tienes toda la razón. Porque además lo disfruto plenamente. Entonces, a partir de ahí, nunca salgo. Si no es a colores de la casa. Incluso para parir, ya después me casé y tengo 2 hijas maravillosas, que eso también te motiva, que alguien más te ve y dice, sí, claro, o sea, si yo quiero hablar de liderazgo, pues tengo que ser una líder. Y si quiero ser una líder coherente, pues tengo que cuidar todo el tiempo que lo que digo empate con lo que hago, que lo que escribo empate con cómo me comporto. Y aunque ese camino puede volverse solitario, porque hay cosas que demandan prontitud, ¿no? Y que canjees valores, pues decides que no, y muchas veces terminas caminando sola un trayecto, pero vale la pena. Claro. Oye, Janet, ¿y si pudieras dejarle un mensaje a todos estos líderes que en silencio o tienen una enfermedad o tienen miedo a una enfermedad, qué les dirías? Que se den la oportunidad de amarse a sí mismos, de apapacharse, de hacer un alto. Vale la pena. Si hoy nos están viendo, no van contra el reloj. Hagan un alto, por favor. Sientan su cuerpo, les habla, es sabio. Esos pequeños dolores, esas cosas que estamos omitiendo, hasta la muela. Y dense atención. Procuren hacer un momento en su día, de todos los días, y generen el hábito de regalarse 10, 15 minutos, ni siquiera más, con 10, 15 minutos para leer algo que te gusta, para sentarte frente a tu jardín, para lo que quieras, para tomarte, si quieres un tequila, un mezcal, contigo, sin bullicio, sin nadie más alrededor. Haz una tregua ahí en casa, haz una tregua tal, decir, a ver, estos son los 10 minutos míos. Regálenme este espacio, elige un momento, un lugar que sea tu lugar favorito, tu lugar de paz. Si puedes prender una vela, voy a darles el tip completo, una vela frente a ti, para que solamente hagas eso sin celular, sin ruidos, tal. Y observes esa vela y respires y te sientas a ti mismo, las cosas van a cambiar. Te garantizo que en primer lugar vas a poder dormir. Y en segundo, esto también te va a ayudar a tener algo que se llama coherencia emocional. Vas a enseñar a tu cuerpo a volver a respirar, a hacer un alto, a decir, a ver, la máquina, otra vez, vamos para allá. Porque estamos todos los días como nuestra computadora, sí. O sea, todo abierto. Todo abierto. Sí. Y la cierras bajando la tapa, ¿no? Así también nosotros. Oye, Janet, ¿y cómo sería México si tuviéramos líderes mentalmente sanos que dirijan nuestras instituciones? Híjole, te fuiste a México, pero yo voy a hablar desde tu casa, tu familia. Si empezamos ahí, si tuviéramos padres mentalmente sanos, tendríamos hijos mentalmente sanos y esto habría colonias mentalmente sanas, ¿no? Municipios, estados, y ahora sí nos vamos a México. Esa es una labor de cada uno de nosotros, una responsabilidad. Yo veía hace ratito, decía, cada vez hay más gente en Aguascalientes que se pelea manejando, ¿no? En el tránsito. Esto pues puede ser nuevo. En la Ciudad de México la gente sale enojada. Vas manejando a la defensiva. Entonces imagínate si hacemos un cambio individual. Lidérate a ti mismo primero. Logra tener el control de tus emociones, de lo que dices, de lo que haces, ¿no? De ese enojo. Dale su nombre, dale su espacio, por supuesto, no lo omitas, pero aprende a gestionarlo de la forma correcta. Entonces sí cambiaríamos México total y absolutamente.
Ves que fíjate que ya ves, o sea, un cuarto de nuestra vida la pasamos en el trabajo, o una relación así, no recuerdo exactamente, pero por eso buscamos mucho, como habíamos platicado anteriormente, permear a través de las empresas, de los líderes, porque creemos bueno, yo creo firmemente que esta parte de los líderes dedicados al bienestar puede ser el reflejo de cómo, no sé si tienes 10 personas, 5, 20, 30, 100 personas a tu cargo y ven esa parte de ti en un liderazgo sano, puede replicarlo. Yo soy de esa creencia que la salud se contagia con el ejemplo. Totalmente. Tú sabes, ¿no? O sea, porque en la creación, cuando uno tiene gripa y yo estoy sano, por ejemplo, tú tienes gripa y yo estoy sano, porque tú me contagias de la enfermedad, porque yo no te puedo contagiar lo sano. Lo sano. Qué raro, ¿no? O sea, son una pregunta chistosa, pero realmente es curioso. Pero lo sano se contagia con el ejemplo. Cuando tú tienes, la salud se contagia con el ejemplo. Cuando tú ves a un compañero de trabajo que era el gordito y así como que no se cuidaba mucho y luego de repente empieza a llegar más delgado y luego empieza a llegar más ponchado y luego ves que come súper bien y luego ves que tiene un carácter mucho mejor y luego ves que le empieza a ir mejor, ahí dices, ay, oye, pues yo quiero, ¿no? O sea, como que te contagia y hasta la pides, oye, ¿con qué nutriólogo estás yendo? ¿No? O sea, como que piensas que porque te dice que vayas con un nutriólogo ya tú vas a ser igual. Claro. En vez de que entiendas de que pues viene de acá del chip de personal. Pero bueno, o sea, yo creo que se permea, que queremos permear con líderes, que las instituciones estén conscientes del bienestar, que la salud es primordial para el tema de la organización y que eso se puede reflejar y transmitir a los trabajadores, ¿no crees? Total y absolutamente de acuerdo. Y en ese sentido, este contagiar a la gente también es una gran responsabilidad porque no sabemos su contexto. A mí me ha tocado muchos colaboradores que en su situación de vida, ¿no? En su colonia, en su casa, su comunidad, nunca tienen oportunidad de algo más o de haber incluso estudiado. Cuando te empiezan a ver a ti y les das ciertos consejos, llegan a casa y lo replican, ¿no? El hábito de la lectura, llegan a casa y le leen a sus hijos. Entonces sí es una responsabilidad enorme porque a veces lo que no se puede hacer a través de otras instituciones a las que luego de repente les dejamos todo, no, pues es que eso es de la educación, esto es que seguridad, no. Si desde acá permeamos esta cultura, los valores, lo que es dignidad, lo que es los no negociables, el erradicar estas violencias, ¿no? Incluso esto que acabas de decir, que puede ser violento para alguien que tiene un padecimiento y a lo mejor por eso está gordito, el que lo queremos forzar a que todos seamos delgados, no sabemos qué hay. Entonces, el líder sí tiene que cuidar muy bien el qué dice y cómo se dice. El tener ese diagnóstico de tu equipo y hacerlos sentir bien y hacerlos sentir recibidos y hacerlos sentir aceptados como son y sobre todo el que sepan que están en un lugar seguro, porque es justamente las 3/4 partes las que tú dices de tu vida, las que estás normalmente con tu trabajo, con gente en tu trabajo. E impactas, claro que sí, porque si te hacen enojar a ti allá, ¿cómo llegas? Sí. Oye, y hay un dato súper interesante me parece que es Gallup, que dice que las personas prefieren estar en un lugar, prefieren estar sin trabajo que en un lugar donde no les guste estar, ¿no? O sea, diciendo que ya no es suficiente esa parte de la paga, ¿no? O sea, el salario emocional, esa parte empieza a ser fundamental porque prefieren estar sin trabajo que con un mal líder, ¿no? Totalmente de acuerdo. Insisto, eso también fue una de las grandes lecciones de pandemia, ¿no? Donde ese encierro nos hizo reflexionar muchas cosas, principalmente pues lo efímero de la vida. Claro. Porque no importa hoy cuántos años, y no importaba en ese momento cuántos años tenías, ¿no? Si eras joven, podía terminarse al día siguiente si te enfermabas. Fue algo que nos hizo tener una catarsis importante a la mayoría cuando perdiste algún familiar cercano por esa situación o que te viste enfermo y con el temor a caer ahí. Eso sí te hace como replantearte las cosas. Adicional a que, por supuesto, estas nuevas generaciones y no me gusta mucho hablar así porque a mí no me gusta segmentarlos. Sin embargo, son generaciones que están visibilizando cosas que nosotros no veíamos,
Sí. No es que sean mejores o peores, están viviendo condiciones diferentes y entonces lo que podíamos haber callado, esas violencias de que te gritaran o de que te hicieran quedarte hasta tarde, hoy ya lo ven con ese nombre y lo toman con nombre y apellido. Esto es violencia y dicen, no estoy dispuesto. Y por 50 pesos más o 50 pesos menos, la gente se puede ir por un mal liderazgo, ni siquiera por las prestaciones ni el lugar. Entonces, eso es una problemática que, como bien lo dice nuestro tema, va a depender de la responsabilidad que tomen los altos mandos, los dueños de las organizaciones, los altos directivos, de darle la importancia y el valor a fortalecer esos liderazgos. Ya no basta con ser técnicamente el mejor. Hoy necesitas tener habilidades de comunicación y de gestión de las emociones. Si no puedes ser el único que sabe manejar la máquina, pero tienes conflictos con todos los demás, ¿qué pasa? ¿No? Y apenas hace poco subí una reseña de un libro que se llama La navaja suiza del liderazgo. Se lo súper recomiendo, a mi querido amigo Pedro. Vamos a anotar. Donde él nos da 15 hacks, ya me voy a ir por ahí. Pero uno de esos que me llamó mucho la atención, porque son cosas que además me tocó vivir en las organizaciones, era un personaje que era como buenísimo en su trabajo, pero que tenía un problema de alcoholismo. Entonces él platica pues la crisis de decir, es que es el mejor, pero me conflictúa a todos los demás, porque cuando hay alguna situación, una reunión, pues se pone en un plan pesado. ¿Cómo tomas una decisión así? ¿Qué prefieres? Claro, sí. ¿Al más productivo, pero que te rompe a todo lo demás? Entonces, cuando se toma la decisión de desvincularlo, se llevó la gran sorpresa de que todo lo demás funcionó. Joder. Entonces, es complejo. O sea, antes te medían por lo técnico. O sea, sí. Hoy te tienen que evaluar desde un proceso de selección y reclutamiento, no solo por lo técnico. A lo mejor ni siquiera lo tienes. Pero si tienes la habilidad de aprender, de comunicar, eso va a ser lo que más se busque. Oye, qué interesante, Janet. Pues nos podríamos llevar muchas horas todavía. Te prometo que vamos a tener otra sesión más adelante. Muchas gracias, Janet. Si quieres, nos puedes ayudar con un último mensaje que le puedas dar a esos líderes que sean conscientes, bueno, que son conscientes de la responsabilidad que tienen en la salud de sus trabajadores. Lidera con propósito. Encuentra tu propósito y te prometo que una vez que lo hagas vas a encontrar también esa luz que te dé tranquilidad, que te dé paz, que te dé coherencia, que te dé salud emocional. Eso es, yo creo que lo más difícil de hablar cuando te sientes responsable de todos y de todo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias a todos. Aquí es nuestro podcast de salud empresarial. En la próxima estaremos teniendo más invitados. Como ven, un gran valor aquí con lo que vimos en esta sesión con Janet. Muchísimas gracias, Janet, por tu aportación. Nos llevamos muchísimo aprendizaje y pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Un placer y pues un honor volver a verte. Gracias, nos vemos pronto. Gracias.